Bruce Lee sigue siendo una leyenda viva. Exploraremos desde sus épicas peleas hasta los misterios en torno a su fallecimiento. Sumérgete en los fascinantes datos sobre su legado en el cine y la filosofía que lo hizo llegar a ser el ícono que conocemos hasta hoy. Las técnicas increíbles. Además, hay otras hazañas notables logradas por Bruce que pueden llevarle a reflexionar sobre si su entrenamiento era su única ventaja. Una de esas habilidades asombrosas era su capacidad para coger granos de arroz con palillos. Los relatos históricos sugieren que la dedicación de Bruce a mejorar sus reflejos era tan intensa que lanzaba arroz al aire y se esforzaba por capturarlo en su descenso. Persistió en la práctica de esta peculiar técnica hasta que logró dominarla, lo que puso de relieve su inquebrantable determinación y resistencia. Esta habilidad única, que le permitía responder rápidamente a una minúscula partícula de arroz que descendía directamente hacia él, le sirvió evidentemente como método excepcional para perfeccionar la rápida reacción necesaria incluso ante adversarios formidables que pretendían golpearle. Resulta intrigante observar que este audaz hombre Irv, que recuerda a la memorable escena de Karate Kid en la que Ralph Macchio captura una mosca utilizando palillos, guarda cierto parecido con la persecución de Bruce. Tras tales esfuerzos, es probable que esos palillos en concreto se reutilizaran para otras actividades distintas de la comida. Un aspecto intrigante del entrenamiento de Lee era su extraordinaria fuerza. En su época, los sacos pesados normales no podían soportar su potencia, lo que le llevó a utilizar máquinas de ejercicios especialmente diseñadas. Estas máquinas a medida fueron creadas por su íntimo amigo James Lee en respuesta a las peticiones de Bruce y algunas por pura necesidad. Una de estas creaciones únicas era el saco pesado de Lee, que destacaba por su inmenso tamaño y su intimidante presencia. Mientras que los sacos pesados típicos pesaban alrededor de 31 kilos, algunos más pesados alcanzaban las 68 kilos. Sin embargo, su saco pesado personalizado pesaba la asombrosa cifra de 136 y para hacerlo aún más difícil, estaba lleno de metales formidables. Esta configuración no era para el espectáculo. Bruce necesitaba este pesado saco metálico porque los más ligeros, no metálicos, se romperían bajo la fuerza de sus poderosos golpes. Historias de sus habilidades, como patear la bolsa pesada clara a través del techo, puede ser difícil de creer para algunos, pero teniendo en cuenta su notable fuerza y la formación, se hace más plausible. Primeros años. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, pero su familia regresó a Hong Kong cuando tenía solo 4 meses. Criado en un entorno donde el entretenimiento era parte de la vida cotidiana debido a la profesión de su padre, Lee tuvo una exposición temprana al mundo del espectáculo. Desde su infancia, hizo apariciones en películas, a menudo interpretando roles de delincuente juvenil o niño de la calle, sentando las bases de su futura carrera como estrella del cine de artes marciales. De adolescente, Lee se involucró con bandas locales y empezó a aprender Kung Fu. Para defenderse, estudió con el maestro Yip Man, uno de los maestros de Kung Fu más respetados de Hong Kong. También tomó clases de baile, que le ayudaron a mejorar su juego de pies y su equilibrio. Hasta el final de su adolescencia, Lee se vio cada vez más envuelto en peleas callejeras. Incluso llegó a dar una paliza al hijo de una conocida familia de una tríada. Curiosamente, este incidente se convertiría más tarde en relevante en una teoría relacionada con su muerte. Como pronto se sabría, en 1958, un enfrentamiento entre la escuela de Wing Chun de Lee y una escuela rival de artes marciales de pie Choi Lee provocó un enfrentamiento en una azotea. En respuesta a un puñetazo injusto de otro joven, la represalia de Bruce fue tan contundente que le arrancó un diente al chico, lo que llevó a los padres a presentar una denuncia ante la policía. Después de cumplir los 18 años, debido a las preocupaciones de sus padres por sus peleas callejeras, Bruce Lee fue enviado a vivir a Estados Unidos. Allí, en Seattle, completó su educación secundaria y se graduó de la Edison Technical School. Durante este tiempo, comenzó a enseñar artes marciales y abrió su primera escuela. Más tarde,
En 1961 ingresó a la Universidad de Washington, donde estudió filosofía y arte dramático. Durante su tiempo en la universidad, conoció a Linda Emery, su futura esposa, con quien se casó discretamente en agosto de 1964 debido a las restricciones raciales. Tuvieron 2 hijos, Brandon y Shannon Lee. En 1964 se había trasladado a Oakland, California, para establecer una segunda escuela de artes marciales. Fue durante este periodo cuando creó su propia técnica, conocida como Jeet Kune Do. Esta técnica era una mezcla de kung fu antiguo, esgrima, boxeo y filosofía. Comenzó a enseñarla en lugar de las artes marciales tradicionales, ganando atención por sus habilidades. Llamó la atención de un productor de televisión cuando hizo una demostración de kung fu en un torneo de karate en la zona de Los Ángeles. Esto le llevó a interpretar a Kato, el compañero de la serie de televisión Green Hornet, El Avispón Verde, que se emitió de 1966 a 1967. El Avispón Verde presentó a Bruce Lee al público estadounidense y fue el primer programa de Estados Unidos en presentar artes marciales de estilo asiático. Aunque el director deseaba que Lee utilizara el estilo americano convencional de lucha con puños y puñetazos, Lee se negó, afirmando que utilizaría su propio estilo durante el rodaje. Sus rápidos movimientos tenían que ralentizarse para la cámara. Tras la cancelación de Green Hornet, Lee luchó por conseguir papeles como actor. Para complementar sus ingresos, empezó a ofrecer clases privadas de Jeet Kune Do a estrellas de Hollywood como Steve McQueen. En 1971, Lee se propuso crear su propia serie de televisión. La tituló The Warrior, El Guerrero, y el concepto giraba en torno a un inmigrante chino que viajaba al salvaje oeste americano utilizando su destreza con el kung fu para combatir a los malhechores. El telón de fondo sería San Francisco y el propio Bruce Lee debía interpretar al personaje principal. Lee presentó la idea a Warner Brotherton, pero la rechazaron. Curiosamente, el concepto de Lee fue posteriormente renovado y rebautizado como Kung Fu. Sin embargo, Warner Bros. No reconoció su contribución. El estudio afirmó que llevaban tiempo trabajando en una idea similar. Algunas fuentes sugieren que el acento de Lee influyó en su exclusión del reparto. En una entrevista, Lee atribuyó la decisión a la incomodidad del estudio con un protagonista asiático. Lee se mostró comprensivo y mencionó que él también podría tener reservas a la hora de elegir a un protagonista blanco para un proyecto de Hong Kong. De la pantalla a la leyenda. Nacido para el cine, este personaje emblemático se hizo un nombre desde las calles de Hong Kong hasta las deslumbrantes luces de Hollywood. Pero su camino al estrellato no fue nada convencional. De joven en Hong Kong, Lee no era ajeno a los focos. Con unas 20 películas a sus espaldas como actor infantil, estaba claro que tenía un talento natural para la gran pantalla. Pero no fue hasta que regresó al país de las oportunidades, Estados Unidos, cuando empezó a dejar huella. La creación de escuelas de artes marciales y la enseñanza de la talla de Steve McQueen. Lee ya estaba causando sensación en Tinseltown, pero fue su papel de Kato en El Avispón Verde lo que le catapultó al gran público estadounidense, presentando el Kung Fu a públicos de todas partes. Lee se convirtió en una sensación instantánea. Sin embargo, a pesar de su innegable talento, la serie solo duró 26 episodios y no consiguió lanzar a Lee a las grandes ligas de Hollywood. Frustrado por la falta de oportunidades en Estados Unidos, Lee hizo las maletas y regresó a Hong Kong. Y esta decisión le convirtió en el hombre vivo más famoso de su tierra natal. El Avispón Verde fue un éxito tal que en Hong Kong la llamaron cariñosamente la serie de Kato. Y pronto Lee se encontró con papeles protagonistas en producciones locales. A partir de ahí, su ascenso al estrellato fue meteórico. Lee se convirtió en un auténtico protagonista de películas de éxito como Ironside, Marlowe y muchas más. Pero no se detuvo ahí. Lee no se dormía en los laureles. Se adentró en el mundo de la producción asumiendo funciones como instructor de coreografía y asesor técnico para películas como Wrecking Crew y Un paseo bajo la lluvia de primavera. El resto, como se suele decir, es historia.
El impacto de Bruce Lee en el mundo del cine y las artes marciales es innegable. Su legado sigue vivo, inspirando a innumerables actores y artistas marciales hasta el día de hoy. Cuando Bruce Lee comenzó a romper los récords de taquilla asiática, Warner Bros. Supo que tenía que coger el teléfono y llamar al hombre. Era el gran momento de Lee en Hollywood y estaba a punto de dar rienda suelta a su genialidad en una pequeña película llamada Enter the Dragon. Enter the Dragon, la primera película en inglés de Lee, era la plataforma perfecta para mostrar su filosofía, carisma y habilidad para acabar con los malos con estilo. En la película, Lee interpreta a un guerrero Shaolin en una misión a una isla fortaleza donde participa en una competición de artes marciales y se enfrenta a un capo de la droga. Bruce Lee no solo nos enseña el impacto emocional de las patadas, sino que también demuestra su poder de noqueo con un solo golpe y sus impresionantes habilidades con el nunchaku. Respaldada por el genial Jim Kelly y una banda sonora de Lalo Schifrin, Enter the Dragon se convirtió en un clásico instantáneo. ¿Quién puede olvidar las icónicas escenas de Lee enfrentándose a un ejército de enemigos en una mazmorra o luchando contra un villano armado con un cuchillo en un laberinto de espejos? La película fue un éxito de taquilla, recaudando $20 millones y consiguiendo el primer puesto internacional. Por desgracia, el ascenso al estrellato de Bruce Lee se vio truncado, pero su legado perdura a través de las cautivadoras pruebas de sus increíbles habilidades de lucha. Profundicemos ahora en algunas de las pruebas de vídeo que muestran la fascinante destreza de Bruce Lee en las artes marciales. Récord invicto. Bruce Lee, el legendario maestro de las artes marciales de Hollywood, era famoso por su increíble destreza física y sus inigualables habilidades en Wing Chun, Tai Chi, boxeo y lucha callejera. Su récord mundial de flexiones con un brazo y 2 dedos sigue imbatido hoy en día, y es una hazaña que sigue asombrando a muchos. En 1964, en los Campeonatos Internacionales de Karate de Long Beach, Bruce Lee asombró a la multitud demostrando públicamente su extraordinaria capacidad para hacer flexiones. Su asombrosa exhibición inspiró a muchos otros a intentar replicar sus pies, pero se quedaron cortos en sus intentos. Para ponerlo en perspectiva, Bruce Lee podía realizar sin esfuerzo 500 flexiones de una sola vez, utilizando ambas manos, 400 flexiones con una sola mano y otras 200 utilizando solo 2 dedos. Por si eso no fuera suficiente, incluso hay imágenes de él haciendo una flexión con el pulgar, algo que hay que ver para creer. Han pasado más de 55 años desde que Bruce Lee estableció su récord mundial imbatido de flexiones con 2 dedos, y aunque otros han intentado superarlo, ninguno lo ha conseguido, mientras que otros han logrado sus propios récords impresionantes, como el armenio Hirachik Kostandian, que ostenta el récord mundial de flexiones con 2 dedos y 2 brazos en 1 minuto con 57 flexiones. El legado de Bruce Lee sigue siendo inigualable. Pero aunque Bruce Lee es más conocido por su destreza letal en la gran pantalla, muchos se han preguntado si podría mantenerse en pie en un combate real. Han aparecido imágenes poco comunes que arrojan luz sobre la verdad detrás de sus técnicas de combate, revelando un lado de Bruce Lee que pocos han visto antes. Una maldición familiar. Una de las controversias más descabelladas gira en torno a la noción de que una maldición familiar es la responsable de la prematura desaparición de Bruce Lee. Los defensores de esta teoría señalan el desafortunado hecho de que los padres de Lee sufrieron la pérdida de un hijo antes del nacimiento de Bruce. Creyendo que esta maldición afectaba a los miembros masculinos de la familia, los defensores sugieren que los padres de Bruce le pusieron el apodo de Pequeño Fénix, un nombre tradicionalmente destinado a las niñas. La madre de Bruce, supuestamente muy supersticiosa, decidió ponerle un nombre de niña para burlar a los espíritus malévolos que les engañaban haciéndoles creer que su hijo era una hija. Se supone que este acto pretendía proteger a Bruce de la influencia de la maldición. Curiosamente, esta maldición también se invoca para explicar el trágico fallecimiento del propio hijo de Bruce, Brandon Lee, a la edad de 28 años durante el rodaje de El Cuervo. Los partidarios de esta teoría destacan el inquietante paralelismo entre el disparo accidental de Brandon y el destino del personaje de Bruce en Game of Death,
que recibe un disparo similar durante el rodaje. Se argumenta que la desgarradora pérdida de Brandon y de su padre contribuyó a consolidar el concepto de la maldición de la familia Lee. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría pasa por alto ciertos hechos. Por ejemplo, el hermano mayor de Bruce, Peter, vivió hasta los 69 años y su hermano menor, Robert, músico de Hong Kong, sigue vivo. Esto sugiere que el impacto de la supuesta maldición no es evidente de manera uniforme en todos los miembros de la familia. Cabe señalar que Linda, la esposa de Bruce Lee, ha tomado medidas en el pasado para desmentir ciertas teorías y rumores que han circulado sobre su muerte. Rechazó con vehemencia la idea de que Lee consumiera mucha marihuana en vida. Además, defiende firmemente la causa oficial de su muerte, que fue un edema cerebral. Linda también ha expresado su firme desacuerdo con la idea de que Lee mantuviera una relación sentimental con Betty. Sus declaraciones son un testimonio de su compromiso por aclarar la historia que rodea la vida y la muerte de su difunto marido. Frente a estas numerosas teorías conspirativas, el legado de Bruce Lee permanece inquebrantable. Estas especulaciones infundadas no han empañado su carisma, sus excepcionales habilidades físicas, el encanto de sus películas o incluso su inesperado estatus como influenciador del estilo. De hecho, tras el fallecimiento de Lee, sus películas cosecharon un devoto culto que contribuyó a su perdurable popularidad, y el propio Bruce Lee ascendió hasta convertirse en uno de los iconos más destacados de la cultura pop del siglo XX. Ampliamente reconocido por remodelar la representación de los asiáticos en el cine estadounidense, su impacto va más allá de la gran pantalla y ha influido profundamente en las percepciones culturales. La perspectiva de Linda resume este sentimiento. Incluso después de todos estos años, señaló que la gente sigue reflexionando sobre las circunstancias del fallecimiento de Bruce. Sin embargo, prefiere centrarse en cómo vivió. Esta perspectiva capta la esencia de un hombre cuya vida y contribuciones siguen inspirando y cautivando, independientemente de las innumerables controversias que han surgido a raíz de su legado. Los conocimientos neurocientíficos sobre el devastador puñetazo de Lee nos permiten profundizar en la fascinante mecánica que se esconde tras el famoso puñetazo de 1 pulgada de Lee. La intriga de esta hazaña icónica se aclara cuando exploramos la ciencia que la sustenta. En la Universidad de Stanford, la investigadora en biomecánica Jessica Rose ofrece un desglose exhaustivo al observar el puñetazo de 1 pulgada. Fíjese en el rápido enderezamiento de las piernas delanteras y traseras de Lee, acompañado de una rápida extensión de la rodilla. Este brusco movimiento de las piernas amplifica la velocidad de rotación de sus caderas, impulsando hacia adelante el brazo y el hombro que sobresalen. En este movimiento hacia adelante, el brazo de Lee se pone en acción. Un empuje coordinado de los codos impulsa rápidamente el puño hacia adelante. El golpe de gracia reside en un movimiento de última hora de la muñeca de Lee justo antes del impacto, que aumenta aún más la velocidad del puño. Esta estrategia no solo acorta el tiempo de contacto del puñetazo, sino que también intensifica su fuerza, comprimiendo la potencia en un impacto concentrado. Cuando el puñetazo de 1 pulgada de Lee aterriza, aprovecha las áreas de potencia concentrada formadas por la canalización experta de la considerable fuerza muscular de su cuerpo. El estudio subraya que lo importante no es solo la fuerza muscular, sino la orquestación precisa de cada articulación y movimiento. El tiempo, la coordinación y la precisión sincronizan cada segmento de su movimiento. El estudio destaca la magistral secuencia de aceleraciones de Lee. Cada articulación alcanza su máxima aceleración en un momento específico, y Lee encadena meticulosamente estos picos de potencia uno tras otro. Esta intrincada superposición de movimientos optimiza la eficacia del golpe. La clave reside en el papel del cerebro en la orquestación de esta sinfonía de movimientos. En esencia, el puñetazo de 1 pulgada de Lee se convierte en un testimonio no solo de la potencia muscular, sino de la sincronización de cuerpo y mente en perfecta armonía. En 2012, otra investigación dirigida por el neurocientífico Ed Roberts del Imperial College de Londres llegó a una conclusión similar. Sin implicar a Lee,
El estudio involucró a individuos de físicos comparables, pero al carecer de antecedentes en artes marciales, fueron sometidos a un análisis de puñetazos de corto alcance, concretamente los que abarcaban 5 centímetros o menos. Sin embargo, la revelación más intrigante iba más allá de la mera destreza muscular. Desveló una profunda conexión entre la potencia explosiva y la intrincada adaptación del cerebro a distintas situaciones. Los escáneres cerebrales realizados por Roberts a los participantes en el estudio revelaron una correlación significativa entre la fuerza y la coordinación exhibidas durante sus golpes compactos y las regiones microscópicas de la sustancia blanca. Esta sustancia rige la comunicación entre las células cerebrales y está íntimamente ligada a una sección específica del cerebro denominada corteza motora suplementaria. Esta corteza motora suplementaria es un centro neurálgico para coordinar los músculos que intervienen en los movimientos de golpeo a corta distancia. Según Roberts, el giro intrigante reside en la alteración de la sustancia blanca, que facilita potencialmente un mayor número de conexiones celulares intrincadas dentro de esta región del cerebro. Se cree que esta mayor conectividad mejora la sincronización de los movimientos de golpeo, similar a la maestría mostrada por Lee. Es importante señalar que esta transformación de la sustancia blanca es una manifestación de la neuroplasticidad, la notable capacidad del cerebro para reconfigurarse para satisfacer nuevas demandas. Este estudio subraya que, a medida que los artistas marciales se involucran en el entrenamiento y la práctica deliberada de estas intrincadas maniobras, su estructura muscular se refina, mientras que la materia blanca dentro del córtex motor suplementario experimenta una mejora y un refinamiento. En esencia, este estudio desvela la intrincada interacción entre la adaptabilidad del cerebro y el perfeccionamiento de la destreza física, ejemplificando el dedicado viaje hacia la excelencia marcial. El viaje de Bruce Lee por las artes marciales. Retrocedamos el reloj hasta la época en que el legendario Bruce Lee era solo un muchacho que navegaba por las calles de Kowloon. Tras asistir a la escuela Tokson, situada a tiro de piedra de su casa en el 218 de Nathan Road, Lee ingresó en la división de primaria del colegio católico La Salle a la tierna edad de 12 años. Sin embargo, debido a unos resultados académicos poco estelares y a una conducta, digamos, cuestionable, fue trasladado rápidamente al St. Francis Xavier's College en 1956. Fue en el St. Francis Xavier's College donde el destino intervino en forma del hermano Edward Musk, profesor de origen bávaro y entrenador del equipo de boxeo del colegio. Esta tutoría resultó ser un punto de inflexión en la vida de Lee, sobre todo después de que una serie de reyertas callejeras llevaran a sus padres a la conclusión de que su hijo necesitaba un entrenamiento serio en artes marciales. Pero como casi todo en la vida de Lee, el camino hacia el dominio de las artes marciales no fue nada fácil. Cuenta la leyenda que Lee sufrió su primera y única derrota en una pelea a los 14 años, lo que encendió en él una feroz determinación por aprender a defenderse. Esta búsqueda le llevó a las puertas de Yip Man en 1957, quien tomó al joven Lee bajo su protección y empezó a enseñarle el arte del Wing Chun. Pero, ¿por qué el icónico Bruce Lee no dominaba técnicamente ningún arte marcial en particular? Bueno, parece que la ascendencia mestiza de Lee supuso todo un reto a la hora de encontrar un sparring adecuado. La tradición china no era precisamente muy proclive a compartir los secretos de las artes marciales con extranjeros, y la herencia de Lee, mitad china y mitad caucásica, levantó más de una ceja. Sin embargo, la pasión de Lee por el Wing Chun brillaba y continuó perfeccionando sus habilidades mediante entrenamientos privados con Ip Man, William Chung y Wong Shun Leung. En 1958, el legendario Bruce Lee causó sensación en el torneo de boxeo de la Escuela de Hong Kong al noquear en la final al vigente campeón, Gary Helms. Esto fue solo el comienzo del viaje de Lee a la maestría en artes marciales. Pero no todo fue coser y cantar. En su adolescencia, Lee se vio envuelto en cada vez más peleas callejeras, incluida una memorable refriega con el hijo de una temida familia de tríadas. En un enfrentamiento especialmente dramático, los alumnos de una escuela de artes marciales rival, Choi Li Pi, desafiaron a la escuela de Wing Chun de Lee
a una pelea en una azotea. Las cosas empeoraron cuando Lee tuvo que dar una lección a un matón tras un puñetazo injusto que le hizo perder un diente y provocó la visita a la policía de los descontentos padres del chico. La madre de Lee tuvo que intervenir y firmar un documento en comisaría en el que prometía asumir toda la responsabilidad de los actos de su hijo si lo dejaban bajo su custodia. Le ocultó el incidente a su marido, pero le sugirió que tal vez fuera hora de que su hijo regresara a Estados Unidos y reclamara la nacionalidad a los 18 años. Como las perspectivas universitarias en Hong Kong parecían sombrías, el padre de Lee aceptó. En abril de 1959, sus padres decidieron enviarlo a Estados Unidos a vivir con su hermana mayor, Agnes Lee, que ya residía en San Francisco con amigos de la familia. Tríadas y maestros de Kung Fu. Otro punto de vista apuntaba a la idea de que si Betty, la actriz taiwanesa, no actuaba por su cuenta, podría haber sido una presunta asesina a sueldo de varios sindicatos de tríadas. A pesar de la falta de pruebas concretas, esta idea cobró fuerza. Los encuentros anteriores de Lee con las tríadas, incluido su enfrentamiento con el hijo del líder de una banda local durante sus escaramuzas callejeras juveniles, dieron credibilidad a esta idea. Incluso se creía que su negativa a pagar dinero a las tríadas de Hong Kong para protegerle en los platós de sus películas podría haberle llevado a la muerte. Según esta versión, provocó la ira de estas organizaciones criminales que podrían haber orquestado su asesinato. Otra línea de especulación implicaba a las bandas de la China continental, sugiriendo que tenían motivaciones para eliminar a Lee. Esta teoría proponía que la creciente popularidad de las películas cantonesas de Lee suponía una amenaza para el dominio del cine en mandarín. Temiendo el impacto en sus inversiones, estos grupos podrían haber visto en la eliminación de Lee un medio para salvaguardar sus intereses financieros. Otra teoría intrigante es que los maestros chinos de Kung Fu podrían haber sido responsables de la muerte de Lee por su implicación en la enseñanza de artes marciales a estudiantes extranjeros. A pesar de las advertencias de otros maestros, Lee siguió entrenando a alumnos estadounidenses. Esta persistencia supuestamente condujo a un ataque con una técnica de Dim Mak, famosamente apodado el toque de la muerte. Esta técnica fatal consiste en golpear los puntos de presión del oponente, lo que finalmente causa su muerte. Aunque esto sigue perteneciendo firmemente al ámbito de las teorías conspirativas, la práctica de Lee de entrenar a estudiantes extranjeros en artes marciales suscitó frecuentes debates en Hong Kong. En concreto, el icono estadounidense Chuck Norris tuvo que intervenir en un momento dado para acallar un rumor que sugería que Lee le había estado enseñando Kung Fu. Esto puso de manifiesto hasta qué punto esos rumores habían calado en el discurso popular. Ahora, para reforzar la noción de que los maestros de Kung Fu tenían como objetivo a Lee, en 1964 se produjo un incidente significativo en el barrio chino de Oakland. Lee se enzarzó en un polémico combate privado con Wong Jackman, discípulo directo de Ma Qingfeng, famoso por su pericia en Xin Yi Quan, Shaolin del Norte y Tai Chi. Según el relato de Lee, la comunidad china le dio un ultimátum para que dejara de enseñar a personas no chinas. Su negativa provocó un desafío de Wang para un encuentro de combate. La condición era clara: si Lee perdía, tendría que cerrar su escuela. Si salía victorioso, podría seguir enseñando a extranjeros. Wong, por su parte, contradijo esta versión. Afirmó que su decisión de desafiar a Lee surgió de las jactanciosas afirmaciones de Lee durante una de sus actuaciones en un teatro de Chinatown, donde afirmó que podía derrotar a cualquiera en San Francisco. Wong subrayó que su desafío no tenía su origen en la discriminación de los no chinos, incluidos los blancos. Ahora bien, en lo que respecta a ese combate privado entre Lee y Wong, hay distintas versiones de los hechos. Según Wong, el enfrentamiento se prolongó entre 20 y 25 minutos. El relato de Wong describe un escenario en el que inicialmente esperaba un combate serio pero respetuoso, solo para encontrarse con la agresiva embestida de Lee. Aparentemente impulsado por la intención de matar, Wang contó que le tendió un apretón de manos tradicional, que Lee al parecer correspondió. Sin embargo,
Lee supuestamente empleó un movimiento similar al de una lanza con la mano dirigida hacia los ojos de Wong. Ante esta amenaza a su seguridad, Wong afirmó que se abstuvo de asestar golpes potencialmente letales, desde Hong Kong hasta Hollywood. En 1958, Lee consiguió la victoria en el Campeonato Cha-Cha de Hong Kong. Sin embargo, la escalada de peleas callejeras y los conflictos con las fuerzas del orden llevaron a sus padres a tomar una decisión crucial. A los 18 años, lo enviaron a Estados Unidos, donde encontró residencia en casa de un amigo de la familia en Seattle. Allí terminó el bachillerato y se especializó en interpretación filosófica en la Universidad de Washington. Posteriormente, se aventuró en el mundo de la enseñanza de las artes marciales. Inauguró su primera escuela de artes marciales en Seattle y en 1964 se trasladó a Oakland, California, para establecer su segunda institución. Fue durante este periodo cuando formuló el Jeet Kune Do, una innovadora fusión de Kung Fu antiguo, esgrima, boxeo y filosofía. Esta nueva filosofía de las artes marciales servía de alternativa a las prácticas convencionales y él se dedicó a impartir su sabiduría. Tras un día exhibiendo sus habilidades de Kung Fu en torneos de karate por Los Ángeles, un observador productor de cine se fijó en él. Esto le valió el papel de Kato, el compañero de reparto de la serie de televisión Green Hornet. Por desgracia, la serie no alcanzó el éxito deseado y acabó cancelándose. Tras este revés, Lee tuvo dificultades para conseguir papeles. Para mantenerse económicamente, ofreció clases exclusivas de artes marciales a figuras prominentes de Hollywood, entre ellas el célebre Steve McQueen. Este intrigante giro de los acontecimientos pone de relieve su trayectoria tanto en la industria del entretenimiento como en su papel de instructor de artes marciales de las estrellas. Los primeros años. Antes de que nos sumerjamos en las épicas batallas de Bruce Lee que fueron capturadas en película, es crucial comprender los primeros años que le moldearon en la legendaria figura que hoy veneramos. Empecemos por el hecho de que Bruce Lee, cuyo nombre original era Lee Jun-fan, no tuvo exactamente una educación típica de artes marciales. Su padre, Lee Hoi-kin, era en realidad un cantante de ópera cantonés procedente de Hong Kong, mientras que su madre, Grace Ho, tenía raíces en Shanghái con una mezcla de herencia euroasiática. Nacido el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, durante la gira internacional de ópera de sus padres, el joven Bruce pudo reclamar la ciudadanía estadounidense en virtud de las leyes de ciudadanía del país. Tras una breve estancia en California, la familia Lee regresó a Hong Kong cuando Bruce tenía solo 4 meses. No sabían que iban a enfrentarse a grandes retos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón se abalanzó sobre Hong Kong y lo ocupó, sometiendo a la familia Lee a dificultades inesperadas durante los 4 años siguientes. Todos conocemos a Bruce Lee como el maestro de las artes marciales que apareció en la gran pantalla en clásicos como Enter the Dragon. Pero lo que muchos no saben es que su camino al estrellato comenzó mucho antes de su fama mundial. Bruce ya causaba sensación en la industria cinematográfica como actor infantil. Su debut, un papel como bebé chino en la película de 1941 Golden Gate Girl. Con solo 3 meses y adoptando el nombre artístico chino de Lee, el pequeño dragón en honor a haber nacido en el año del dragón, Bruce siguió avanzando en el mundo del espectáculo y cuando cumplió 18 años ya había aparecido en la pantalla en 20 películas, demostrando su talento desde una tierna edad. Sin embargo, mientras las cosas parecían ir viento en popa en el mundo del cine, Bruce se enfrentaba a otro tipo de batalla en su vida personal, envenenado por una amante celosa. Falleció a los 32 años. A pesar de su apariencia externa de vitalidad, la muerte de Bruce Lee fue un acontecimiento desconcertante que dejó a muchos fans devotos luchando por aceptar las explicaciones oficiales. Los resultados de la autopsia no revelaron signos de lesiones externas. En su lugar, la causa de su muerte se atribuyó a una acumulación de exceso de líquido que había provocado una inflamación del 13% de su cerebro y había ido acompañada de una presión peligrosamente elevada. Además, se detectaron restos de marihuana en su estómago. La causa oficial del fallecimiento de Bruce Lee
se citó oficialmente como edema cerebral desencadenado por hipersensibilidad al Equagesic, el medicamento administrado por Betty. No tardaron en surgir toda una serie de teorías conspirativas. Chow, quizá pensando en la reputación de Lee, aumentó involuntariamente la confusión al afirmar que el icono de las artes marciales se había desmayado en presencia de su esposa, Linda. Sin embargo, la prensa hongkonesa no tardó en desmentir esta versión, poniendo en duda la credibilidad de Chow. Esta discrepancia alimentó los rumores de que Lee podría haber mantenido una aventura romántica con Ting, o las especulaciones más sensacionalistas de que su muerte estaba relacionada con una reunión desenfrenada alimentada por las drogas. Una vez que los rumores de una conexión entre Betty y Lee cobraron fuerza, los apasionados fans empezaron a señalar a la actriz taiwanesa como la posible causa de su muerte. Según esta versión, fue Betty quien le administró la fatídica dosis de Equagesic, lo que llevó a algunos a especular con la posibilidad de que lo hubiera envenenado intencionadamente. En medio de la escalada de conjeturas, surgieron sugerencias de que Lee y Betty podrían haber estado enredados en una relación romántica, pero Lee supuestamente estaba tratando de poner fin a la relación. Según esta versión, el presunto acto de Ting se debió a un ataque de celos y a un deseo de venganza. Estas ideas especulativas se trasladaron al mundo real y desencadenaron una cadena de acontecimientos. En Kuala Lumpur, los estudiantes salieron a la calle con pancartas que decían que Betty había matado a Bruce. A medida que los rumores se propagaban por Hong Kong, surgieron afirmaciones de que se había atentado contra la vida de Ting. A principios de agosto, se informó a la policía de una alarmante amenaza de bomba. Un paquete sospechoso, cubierto de escritura china, fue descubierto en una plaza pública con el mensaje: Betty Ting conoce la causa de la muerte de Bruce Lee. La bomba, una vez inspeccionada, resultó ser una falsa alarma. Solo contenía basura. Sin embargo, en las semanas siguientes se colocaron otras 3 bombas falsas por toda la ciudad, cada una de ellas acompañada de mensajes como «Venganza por Bruce Lee». Bruce Lee, el hombre que desafió los límites físicos. En su día, asombró a todos con sus increíbles habilidades. Una vez le dio un latigazo cervical a un tipo solo por darle una patada demasiado fuerte a un saco pesado. No querrías meterte con él, sobre todo sabiendo que podía hacer flexiones con un dedo y dominadas con un brazo. Imagina que todos te estuvieran mirando y tu integridad estuviera en juego. ¿Cuántas flexiones podrías hacer sin importar cuánto dependiera de ello tu vida? Bueno, seamos honestos, no tendrías ninguna oportunidad contra él en este desafío. Era realmente imbatible. Es fascinante pensar en las notables habilidades de esta leyenda de las artes marciales. Era sin duda una fuerza a tener en cuenta. Sus excepcionales habilidades no tenían parangón, dejando a todo el mundo asombrado por su nivel. Durante su juventud, era conocido por hacer alarde de sus habilidades mientras entrenaba, y una de sus hazañas favoritas era hacer flexiones con un dedo. Sí, has oído bien. Bruce se apoyaba con un solo dedo para demostrar su increíble fuerza y destreza. Pero lo que es aún más intrigante es que esto no era solo una simple muestra de habilidad. Bruce, un dedo flexiones, tenía un propósito práctico también. En una situación de combate, podía utilizar su poderoso golpe con el dedo con tal precisión y fuerza que podía incapacitar a su oponente sacándole los ojos antes de que pudiera reaccionar a su primera patada. Tal era el asombroso nivel de destreza en las artes marciales y físico de Bruce Lee, que le convirtieron en una asombrosa leyenda en el mundo del combate y las artes marciales. Su fuerza excepcional iba mucho más allá de sus dedos. Podía incluso realizar flexiones con un brazo sin esfuerzo. Algunos relatos sugieren que podía hacer unas 50 flexiones de una sola vez, como si fuera una hazaña sencilla. Aunque esta habilidad no era exclusiva de Bruce, la exhibía con orgullo, dejándonos asombrados con sus poderosos bíceps. Sin embargo, su grandeza no terminaba ahí. Era una renombrada estrella de las artes marciales, famoso por sus notables habilidades de lucha. Por ello, a menudo se veía retado a pelear en la calle por individuos que no podían aceptar su talento y su fama. Sin embargo,
Estos encuentros casi siempre tenían un resultado predecible, y Bruce los rechazaba con calma, ya que participar en peleas inútiles con desconocidos no servía para nada. A pesar de su fama y sus proezas, seguía siendo humilde y sabio, y nunca sucumbía a enfrentamientos innecesarios. No obstante, cuando sus retadores insistían en ponerle a prueba, tenía que recordarles su lugar con una exhibición de sus formidables habilidades. Esto le convirtió no solo en un icono de la fuerza, sino también en la encarnación de la disciplina y el autocontrol. A lo largo de su vida se enfrentó en 3 ocasiones a hábiles contrincantes, y en cada una de ellas sus adversarios fueron incapaces de golpearle con éxito debido a su extraordinaria velocidad y destreza. Una ocasión notable tuvo lugar durante el rodaje de Enter the Dragon. En este sorprendente encuentro, Lee esquivó hábilmente todos los ataques de su contrincante, esquivando sin esfuerzo cada golpe. Luego, con mucho tacto, inmovilizó a su oponente contra una pared, ofreciéndole una demostración práctica de su destreza marcial antes de impartirle amablemente una lección. En otro relato, aquellos que dudaban de sus habilidades enviaron a expertos artistas marciales a desafiarle. Estos retadores creían que la destreza de Lee se limitaba a la gran pantalla. Durante uno de esos encuentros, el retador propuso ciertas reglas, como evitar los golpes en los ojos y otras técnicas. Sin embargo, él insistió en un combate sin restricciones similar a las peleas callejeras reales. El enfrentamiento concluyó con la huida del aspirante al no poder asestar un solo golpe a Lee. Aunque no pudo golpear a Bruce, experimentó la fuerza de los golpes de este y no tuvo más remedio que retirarse. Bruce le persiguió, consiguió controlar la situación y pidió al retador que reconociera su derrota diciendo: «Me rindo», lo que finalmente hizo. Este incidente fue presenciado por Linda Lee, la esposa de Bruce, junto con algunos compañeros del retador. Al parecer, el enfrentamiento tuvo lugar en la residencia de Bruce, donde el retador había acudido para poner a prueba sus habilidades. El efecto de golpeo de Bruce Lee. Bruce Lee, el legendario artista marcial, era conocido por sus intensas rutinas de entrenamiento que sobrepasaban los límites de lo que se creía posible. Pero había una habilidad en particular que dejaba a la gente asombrada. En el vídeo se puede ver a Lee golpeando y pateando sin esfuerzo un pesado saco de boxeo de 700 libras con tal fuerza que parece casi irreal. No se trataba de una rutina de entrenamiento ordinaria. Fue una exhibición de pura potencia y habilidad que desafió todas las expectativas. A pesar de estar influenciado por el Kung Fu Wing Chun, Lee fue más allá del entrenamiento tradicional de artes marciales e incorporó a su régimen el trabajo con sacos pesados y el entrenamiento con pesas. Su dedicación a superar los límites de lo que se creía posible es evidente en las imágenes. Uno de los objetivos de Lee era lanzar un puñetazo tan fuerte como su pierna y una patada tan rápida como su cara, y lo consiguió y mucho más. El vídeo capta la fulgurante velocidad de la patada de Lee, que hace que el pesado saco golpee el techo a tal velocidad que cuesta creer que sea real. Incluso Jackie Chan, conocido por sus increíbles habilidades en las artes marciales, dio fe de la increíble velocidad de las patadas de Lee, afirmando que eran tan rápidas que no se veían ni parpadeando. Esto dice mucho del nivel de destreza y agilidad que poseía Lee, pero no solo sus contemporáneos quedaron asombrados por sus habilidades. James Cockburn, otro de los alumnos de Lee, fue testigo de primera mano de la enorme potencia y velocidad con la que Lee entrenaba. Cockburn quedó tan asombrado por lo que vio que incluso retó a Lee a una competición de puñetazos de 1 pulgada, solo para ser derrotado y convertirse finalmente en uno de los alumnos de Lee. El saco pesado que Lee utilizaba para su entrenamiento no era un saco ordinario. Estaba hecho a medida y relleno de metal, ya que los sacos pesados normales no podían soportar la fuerza de los puñetazos y patadas de Lee. Esto demuestra el nivel de intensidad y potencia que Lee imprimía a sus entrenamientos. Aunque puede haber historias contradictorias sobre los detalles del entrenamiento de Lee, las imágenes y los testimonios de los que entrenaron con él no dejan lugar a dudas de que era una fuerza a tener en cuenta. La fuerza y la velocidad que mostraba en sus entrenamientos eran extraordinarias. Ascenso al estrellato.
Frustrado por su continua lucha por conseguir papeles adecuados, tomó la decisión de regresar a Hong Kong en 1971. Sin que él lo supiera en aquel momento, Green Hornet había alcanzado el éxito en Hong Kong, donde se la conocía extraoficialmente como la serie de Kato. Para su sorpresa, fue reconocido como la estrella de la serie. Tras entablar negociaciones tanto con el estudio de los hermanos Shaw como con Golden Harvest, Lee firmó un contrato con Golden Harvest por el que se comprometía a realizar 2 proyectos cinematográficos. Y así, el mismo año que regresó a Hong Kong, Lee asumió su primer papel protagonista en la película Big Boss, que obtuvo un abrumador éxito de taquilla en toda Asia y le catapultó al estrellato. A continuación, en 1972, protagonizó Fist of Fury, El puño de la furia, una película que pulverizó los récords de taquilla establecidos anteriormente por Big Boss. Tras completar su contrato inicial de 2 años, Lee entabló negociaciones para un nuevo acuerdo con Golden Harvest. Posteriormente, se asoció con Raymond Chow para fundar Concord Production, Inc., con Lee dirigiendo las decisiones creativas y Chow supervisando los asuntos administrativos. En su tercera película, El camino del dragón, Lee asumió el control absoluto de su producción. Como guionista, director, protagonista y coreógrafo de escenas de lucha en El camino del dragón, Lee presentó a Chuck Norris a los espectadores como su oponente. Su memorable enfrentamiento se considera una de las mejores escenas de lucha de la historia de las artes marciales y del cine. Los ingresos globales combinados de Fist of Fury y The Way of the Dragon ascendieron aproximadamente a 100 y 130 millones de dólares respectivamente. De agosto a octubre de 1972, Lee comenzó a trabajar en la creación de su cuarta película bajo el estandarte de Golden Harvest, Game of Death. Durante este periodo, inició el rodaje de varias escenas, entre las que destaca su memorable secuencia de combate con la imponente estrella del baloncesto estadounidense Kareem Abdul-Jabbar, de 2,5 metros. Sin embargo, en noviembre de 1972, la producción de Game of Death se interrumpió abruptamente cuando Warner Bros. Le hizo una tentadora oferta a Lee para protagonizar Enter the Dragon. Esta película fue la primera producida en colaboración entre Concord, Golden Harvest y Warner Bros. El rodaje de esta nueva película comenzó en Hong Kong en febrero de 1973 y concluyó con éxito en abril de 1973. Trágicamente, solo unos meses después de terminar Enter the Dragon y apenas 6 días antes de su esperado estreno en Hong Kong, la vida de Lee se truncó, desentrañando el legado de Bruce Lee, que ha batido todos los récords. Las desconcertantes circunstancias que rodearon su muerte han desatado la especulación tanto entre los aficionados como entre los historiadores. Aunque la causa oficial de su fallecimiento se atribuyó a un edema cerebral provocado por una reacción alérgica a un medicamento para el dolor de cabeza, el halo de misterio persiste. Lamentablemente, en el momento de su fallecimiento, estaba inmerso en la creación de una película titulada El juego de la muerte. Para este proyecto, utilizó dobles y recortes de cartón con su imagen. Sus obras cinematográficas le granjearon un gran número de seguidores e incluso, a título póstumo, un gran reconocimiento por haber modificado la imagen de los asiáticos en el cine estadounidense. Su impacto fue de gran alcance, convirtiéndolo en uno de los iconos más destacados de la cultura pop del siglo XX. Sin embargo, es importante señalar que la actuación y el baile, aunque fueron facetas significativas de su vida, constituyeron solo una parte de lo que despertó la admiración de sus fans. Lee era un devoto artista marcial y sus películas le servían para mostrar su pasión por este arte. Fue el visionario del Jeet Kune Do, que él mismo fundó. Su dedicación a su arte era tan intensa que parecía casi sobrehumano, y su riguroso régimen de entrenamiento era implacable. Gracias a su excepcional destreza en las artes marciales, consiguió numerosos récords que aún hoy se mantienen intactos. Estos récords mundiales reflejan sus incomparables habilidades, demostrando que nadie le ha superado. Sin embargo, su legado como pionero de las artes marciales sigue siendo inigualable,
dejando una huella indeleble en el mundo de las artes marciales. El desertor a icono de las artes marciales. Tras despedirse de las bulliciosas calles de Hong Kong, Lee se dispuso a enseñar su propio estilo de artes marciales. Inspirándose en las enseñanzas del hombre y en sus conocimientos de Wing Chun, creó su propio estilo, al que llamó Yun Fan Gong, Fuzi. En caso de que te lo estés preguntando, eso se traduce como el Kung Fu de Bruce Lee. ¿Pero qué pasa con la escuela? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Bruce Lee, el hombre que más tarde se convertiría en una leyenda de las artes marciales, en realidad abandonó la escuela. Completó su educación secundaria e incluso obtuvo un diploma de la Escuela Técnica Edison en Capitol Hill, en Seattle. Pero cuando llegó el momento de ir a la universidad, decidió tomar un camino diferente. En 1961, Lee se matriculó en la Universidad de Washington, donde se adentró en el mundo del arte dramático, la filosofía, la psicología y un sinfín de asignaturas más. A pesar de lo que algunos puedan afirmar, la carrera oficial de Lee no era filosofía, sino arte dramático. Como reveló un artículo publicado en 1999 en la revista de antiguos alumnos de la universidad, incluso el gran Bruce Lee se guardaba algunas sorpresas en la manga. Sin embargo, al más puro estilo rebelde, Lee se despidió de la vida universitaria a principios de 1964 y se dirigió a Oakland para vivir con nada menos que James Jim Lee, un artista marcial chino muy apreciado en la zona. Quería estar con los mejores en el negocio. En Oakland, Bruce siguió perfeccionando sus habilidades en las artes marciales y acabó haciéndose un nombre. Participó en los campeonatos internacionales de karate de Long Beach en 1964 e incluso soltó su famoso puñetazo de 1 pulgada por primera vez. Y así como así, la estrella de Bruce Lee estaba en ascenso. El viaje de Bruce Lee comenzó cuando abrió su primer estudio de artes marciales en Seattle, al que llamó acertadamente Instituto Lee Yun Fan Kung Fu. Pero él no tenía ni idea. Era solo el principio de su revolucionario impacto en el mundo del combate. Mientras Lee continuaba refinando su estilo, acabó dando a luz al Jeet Kune Do en 1967. Esta innovadora forma de arte marcial fue el resultado de su impactante combate con Wong Jack Man en 1964. La pelea, que duró unos agotadores 20 minutos, hizo que Lee se diera cuenta de que la forma tradicional de Kung Fu que seguía era demasiado rígida y formalista para ser práctica en situaciones de combate real. Y así nació el Jeet Kune Do, un sistema que hace hincapié en la practicidad, la flexibilidad, la eficacia, la velocidad y el físico, al tiempo que abandona las limitaciones de las formas establecidas. Pero la búsqueda de Lee de la perfección física y mental no se detuvo ahí. Llevó su entrenamiento al siguiente nivel, con el objetivo de lograr un físico que pudiera rivalizar incluso con el del Capitán América. Con un nuevo enfoque en la forma física y la nutrición, Lee se transformó en un superhéroe de la vida real y formalizó el Jeet Kune Do como un nuevo arte marcial. Lo apodó el estilo del no estilo, destacando el abandono de los enfoques formalizados del entrenamiento. Para desarrollar el Jeet Kune Do, Lee se inspiró en diversas disciplinas, como la esgrima, el boxeo occidental y el Wing Chun. Su innovador enfoque de las artes marciales sigue influyendo en los practicantes hasta el día de hoy, garantizando que su legado perdure. Lee no solo dejó un impacto duradero en el mundo de las artes marciales, sino que su influencia también se extendió al ámbito de la cultura popular. Sus enseñanzas han atraído a un amplio abanico de practicantes notables, como su propio hijo, Brandon Lee, la leyenda del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar, el icono del pop Lady Gaga y el polifacético actor Nicolas Cage, entre muchos otros. Pero, ¿qué catapultó a Bruce Lee de icono de las artes marciales a estrella de cine extraordinaria? Siga con nosotros mientras nos adentramos en la electrizante historia de cómo el carisma, el talento y el magnetismo de Lee le impulsaron a la fama y al éxito en la gran pantalla, desentrañando su asombrosa velocidad. Un aspecto excepcional del icono que realmente destaca
es su extraordinaria velocidad. La velocidad de Lee era tan notable que podía coger rápidamente una moneda de la mano abierta y sustituirla por otra en un abrir y cerrar de ojos. Esta extraordinaria rapidez ha grabado su nombre en los anales de la leyenda, y sus admiradores exhiben con orgullo su imagen en sus paredes. Incluso Usain Bolt, famoso por su rapidez, ve sus películas a cámara lenta para captar su asombroso ritmo. La capacidad de Lee para arrebatarte una moneda de la mano es solo una de sus muchas hazañas de velocidad, endearing él aún más a sus fans. El proceso normalmente se desarrollaba así. Empezaba poniendo una moneda en tu mano abierta. A continuación, se colocaba a unos metros de distancia y te ordenaba que cerraras la palma de la mano en el mismo instante en que percibías su movimiento. Naturalmente, el desenfoque de su rápido movimiento, similar al de un relámpago, desencadenaría el reflejo de cerrar la mano. Sin embargo, la secuencia no duraba mucho, porque la siguiente escena mostraba su rostro sonriente, sosteniendo tu moneda mientras tú mirabas otra moneda que él había sustituido hábilmente en tu mano en menos de un segundo. Esta cautivadora exhibición era a menudo el recuerdo imborrable que permanecía en la memoria de la mayoría de los aficionados, dejándoles a la vez maravillados y a veces exasperados por su aparentemente insondable rapidez. Otro ejemplo impresionante de su increíble velocidad es el hecho de que las cámaras disponibles en su época tenían dificultades para captar sus veloces movimientos. Este es un detalle bien conocido. Las acciones de Lee eran tan rápidas que las cámaras no podían grabarlas con precisión, lo que obligó a reducir la velocidad de filmación. Sin embargo, profundicemos en un aspecto menos conocido que añade intriga. Durante la producción de The Green Hornet, una serie en la que Lee participó, se produjo un escenario cautivador. Lee observó que en las escenas de lucha permanecía inmóvil mientras sus oponentes parecían caer ante él. Esta peculiar situación se debía a su extraordinaria velocidad, que hacía que sus acciones fueran prácticamente invisibles ante la cámara. Curiosamente, el productor de la serie tenía sus reservas a la hora de retratar a un compañero dotado de poderes mentales aparentemente mágicos. En consecuencia, se dirigió a Lee para pedirle que moderara su velocidad, lo que dio lugar a una ralentización deliberada de sus movimientos. Paradójicamente, este ajuste transformó sus rápidas acciones en un borrón en la pantalla, subrayando el alcance de su inigualable rapidez. Aparte de su impresionante velocidad, había otras preocupaciones. Entre las personas relacionadas con el icono, la fuerza de sus puñetazos era tan inmensa que una vez dislocó el hombro de alguien con solo una bofetada. Pero no hay que sorprenderse demasiado. A menudo se ha descrito a Lee como un superhombre con habilidades extraordinarias que superan las de una persona normal. Bruce requiere equipo de entrenamiento especial para manejar su poder. Sin embargo, de vez en cuando se enfrentaba y entrenaba con personas lo suficientemente atrevidas como para estar a una distancia de patadas de él. A veces, esa distancia podía ser tan corta como el país en el que se encontraba. Durante uno de esos entrenamientos, Bruce le dislocó el brazo a una persona. Una inquisición. El gobierno colonial británico se encontró en un aprieto, ya que mientras los escándalos de famosos podían dejarse de lado, las amenazas de bomba exigían atención. En un intento de restablecer una sensación de seguridad y tranquilidad, las autoridades dieron un paso decisivo al iniciar una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Bruce Lee. Sin embargo, a pesar de esta investigación formal, surgió un desconcertante dilema. Los expertos convocados no pudieron llegar a un consenso unánime sobre la causa subyacente de la muerte de Lee. La autopsia había desvelado la explicación médica, un edema cerebral, pero dejaba al forense sin saber qué había precipitado esta afección. Inicialmente, dos de los médicos que atendieron a Lee apuntaron a la marihuana que había consumido aquella fatídica tarde como posible culpable. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente desacreditada, ya que las pruebas científicas contradecían la noción de que la marihuana pudiera inducir un edema cerebral. Ante el estancamiento de la investigación, se decidió llamar al forense Donald Thierry, de Londres. Thierry, con una gran experiencia en la supervisión de más de 1,000 autopsias,
recibió el encargo de investigar el caso Lee. Su hipótesis sobre la muerte de Lee se centraba en la posibilidad de una reacción alérgica grave a la aspirina que provocó un shock anafiláctico. Ante la falta de alternativas más plausibles, el gobierno aceptó a regañadientes esta conclusión. Sin embargo, una parte significativa de los seguidores de Lee rechazó esta explicación. Parecía inverosímil, ya que Lee había consumido aspirina habitualmente durante toda su vida adulta sin tener ningún efecto adverso. Además, la teoría de la anafilaxia, una reacción alérgica extrema, no prosperó por varias razones de peso. Normalmente, la anafilaxia va acompañada de una serie de síntomas, como inflamación de la tráquea, el cuello, la lengua y los labios, junto con urticaria y enrojecimiento y picor de la piel alrededor de la boca. En casos extremos, la inflamación de la garganta conduce a la obstrucción de las vías respiratorias, lo que provoca asfixia y, en última instancia, edema cerebral. Sin embargo, la autopsia realizada a Lee no reveló ningún indicio de estos síntomas anafilácticos. Esto en sí mismo puso en duda la posibilidad de que una alergia a la aspirina fuera la causa de Lee. El punzón de 1 pulgada. Si alguna vez has dudado de la leyenda de Bruce Lee, prepárate para que tu escepticismo se haga añicos. En una asombrosa exhibición de pura potencia y precisión, el infame puñetazo de 1 pulgada de Bruce Lee ha dejado al público y a los oponentes tambaleándose de incredulidad. En una grabación poco común, Bruce Lee invitó a Joe Louis al escenario para demostrar el devastador impacto de su puñetazo de 1 pulgada. Louis, una figura formidable de 1,90 metros de altura, asestó un puñetazo en el pecho de un valiente voluntario que apenas se inmutó. Después llegó el turno de Bruce Lee. Con un movimiento rápido y aparentemente sin esfuerzo, soltó su puñetazo de 1 pulgada, enviando al mismo voluntario volando hacia atrás con una fuerza asombrosa. No era una proeza ordinaria de fuerza. Fue una exhibición de maestría y habilidad sin parangón que dejó a los testigos cuestionándose las leyes de la física. Bruce Lee no solo tenía la capacidad de asestar un único golpe devastador, sino que también aprovechaba esos preciosos segundos para desencadenar un aluvión de golpes posteriores, asegurándose la victoria en casi todos los combates en los que participaba. Es una estrategia tan eficaz como asombrosa. Lo que hace que esta técnica sea aún más alucinante es el hecho de que solo una persona ha sido capaz de replicar el puñetazo de 1 pulgada de Bruce Lee desde su muerte. Este individuo, un monje Shaolin, asombró al público e incluso a un grupo de expertos en física con su dominio de la técnica. Tras un minucioso escrutinio, se determinó que la fuerza generada por su puñetazo de 1 pulgada era equivalente a la de un accidente de coche que se produjera a una velocidad de unos 50 km/h. ¿Cree que es cierto? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios. Patadas que desafían la gravedad y poderes ocultos. A medida que profundizamos en los detalles, es fascinante observar que las poderosas patadas de Lee, más que sus puñetazos, merecen una mirada más atenta. Estas patadas tenían una fuerza increíble, tanta que podían propulsar a individuos por el aire. Un espectáculo extraordinario a los 15 minutos y 37 segundos de sus actuaciones. Sin embargo, resulta intrigante saber que, a pesar de su considerable fuerza y entrenamiento, rara vez desplegaba todo su poderío. Esta moderación se debía a que era consciente de que podía dañar a otros sin darse cuenta por el mero hecho de estar cerca de ellos. Sin embargo, en medio de esta cautela, poseía un objeto único y preciado, su escudo de entrenamiento. Una posesión de gran valor para él. Este escudo le acompañaba a todas partes y participaba en uno de sus juegos favoritos. Solía gastar bromas con el escudo, invitándoles a sostenerlo mientras él ejecutaba sus patadas. El nivel de potencia que infundía a cada patada variaba, pero los relatos históricos indican que podía levantar a alguien del suelo con una sola patada. En esencia, Lee poseía la extraordinaria capacidad de desafiar la atracción gravitatoria de la Tierra con la pura fuerza de sus patadas, un testimonio de su excepcional destreza y fuerza. Esta faceta oculta de sus habilidades arroja más luz sobre la profundidad de su destreza marcial
y la cautivadora intriga que rodeaba a su persona. Su técnica más famosa era el impresionante puñetazo de 1 pulgada. Imagínese reunir una fuerza tan increíble en apenas una fracción de centímetro que pudiera derribar a un hombre adulto. Esta hazaña era tan asombrosa que incluso los científicos se adentraban en la mente de los artistas marciales para desentrañar sus misterios. En una rara visión, se puede ver a Lee ejecutando el puñetazo de 1 pulgada sobre una tabla de madera. Para comprender mejor esta hazaña, profundicemos en su mecánica. El puñetazo de 1 pulgada, derivado de las artes marciales chinas, consiste en dar un puñetazo a una distancia de unos 15 centímetros o menos de 1 pulgada. Este ejercicio, popularizado por Lee, no es poca cosa. Comparado con el intento de saltar sin agacharse, este puñetazo fue el más rápido debido a su mínima distancia de recorrido. Con una impresionante velocidad de 190 km por hora, el puñetazo de 1 pulgada podía impulsar a un hombre de 90 kilos hacia atrás unos asombrosos 5 metros. El mundo fue testigo por primera vez de esta extraordinaria técnica en 1964, en un combate de karate en el que su contundente puño, lanzado desde apenas un palmo de distancia, dejó perplejo a su oponente. En el ámbito del común de los mortales, una retirada significativa del puño precede a un puñetazo. Sin embargo, el puñetazo de 1 centímetro desafió las convenciones y dejó a los observadores asombrados. Para comprender la mecánica que había detrás de esta genialidad, la investigación científica se hizo imperativa. Así pues, nuestro viaje nos lleva hasta aquí, donde nos esforzamos por descifrar el enigma de este puñetazo aparentemente imposible. Insolación. En una biografía de 2018, el autor estadounidense Matthew Polly propuso una teoría alternativa. Propuso que el edema cerebral responsable del fallecimiento de Lee podría haber sido desencadenado por una combinación de sobreesfuerzo y golpe de calor. Este punto de vista arroja luz sobre por qué la insolación no se consideró un factor en aquella época. En aquella época, el conocimiento de la enfermedad era limitado. Los expertos se habían fijado en los sucesos del 20 de julio de 1973, sin tener debidamente en cuenta las pruebas anteriores. Curiosamente, unos meses antes de su fallecimiento, Lee se había sometido a una operación para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. Según Pauli, este procedimiento, motivado por la preocupación estética de Lee por su apariencia en la pantalla, podría haber dificultado la capacidad de su cuerpo para disipar el calor. Para reforzar esta hipótesis, unas 10 semanas antes de su muerte, el 10 de mayo de 1973, Lee entró en una pequeña sala de doblaje para grabar los diálogos de Enter the Dragon. Para preservar la calidad de la banda sonora, se apagó el aire acondicionado. Esto provocó que la habitación se calentara cada vez más al cabo de aproximadamente media hora. En esas condiciones, Lee se desmayó y sufrió convulsiones. Por suerte, la rápida atención médica le salvó de consecuencias nefastas. Se le diagnosticó un edema cerebral que se trató a tiempo. Se cree que el colapso que sufrió ese mismo día se debió probablemente a un golpe de calor. Para agravar esta teoría, los registros del Observatorio de Hong Kong revelaron que el día de la muerte de Lee, el 20 de julio de 1973, fue el más caluroso del mes en la ciudad tropical. La perspectiva de Polly sugiere además que los esfuerzos de Lee en el sofocante calor de ese mismo día podrían haberle provocado un golpe de calor, exacerbando el edema cerebral que finalmente resultó fatal. El reto. Bruce Lee es un hombre de incomparable habilidad y destreza en el mundo de las artes marciales, pero ¿sabía que su maestría se ponía a prueba a menudo en situaciones de la vida real? Así es. Hay historias de enfrentamientos épicos que, si no fuera por los relatos de testigos fidedignos, parecerían demasiado increíbles para ser ciertas. Uno de esos relatos procede de Bolo Yeung, un hombre que no solo trabajó con Bruce Lee, sino también con figuras de la talla de Jean-Claude Van Damme. Como villano en Enter the Dragon, Yeung está más que cualificado para evaluar la infame pelea entre Lee y un extra en el plató. Algunos afirman que el extra se burló de Lee para que se peleara, mientras que otros dicen que Lee simplemente le mandó de vuelta al trabajo después de su encuentro.
Y no fue un incidente aislado. Se dice que Lee también tuvo que defenderse de otros rivales en el plató. Pero esto no era solo un problema. Confinado en el set de rodaje, Bruce Lee se enfrentó a los desafíos de los escépticos que cuestionaban la eficacia de su arte marcial, el Jeet Kune Do, en peleas reales. Parece que, al igual que los héroes de las películas de Kung Fu, las habilidades de Lee le convirtieron en un objetivo para aquellos que buscaban probarse a sí mismos. Sin embargo, Lee no era de los que retrocedían ante un desafío. Estaba decidido a asegurarse de que sus artes marciales tuvieran un uso práctico en situaciones de la vida real, lo que le llevó a crear el Jeet Kune Do como respuesta a sus preocupaciones sobre los estilos tradicionales de Kung Fu. Y si necesita más pruebas de la dedicación de Lee a su oficio, eche un vistazo a su rutina de entrenamiento. La bandera del dragón y los secretos de fitness de Bruce Lee. El icono consiguió una hazaña notable al patear un saco de arena de 135 kilos a 5 metros de altura, estableciendo un récord mundial. Pero la posesión de estos récords no es sorprendente teniendo en cuenta las numerosas hazañas increíbles que logró. Sus excepcionales habilidades han dado lugar a numerosos hechos bien conocidos sobre él, que una simple búsqueda de su nombre en Google confirmaría, dejándole con una abundancia de relatos impresionantes. Aunque falleció, sus proezas casi sobrehumanas en el mundo de las artes marciales siguen siendo memorables incluso para las nuevas generaciones. Apreciar al hombre que fue no supone ningún esfuerzo, ya que el legado del icono ha dejado huellas indelebles en la historia que probablemente perduren durante mucho tiempo. He aquí algunos datos curiosos que cautivarán su interés. Quizá no lo sepa, pero sentía una gran pasión por el fitness. Su dedicación al bienestar físico era tan pronunciada que su viuda, Linda Lee, dio fe de este fervor. Decía que no había momento en que Bruce no estuviera haciendo ejercicio. Llegaba incluso a hacer splits completos mientras veía la televisión. Entre todos los grupos musculares, su principal objetivo era fortalecer el tronco. Creía que el tronco desempeñaba un papel fundamental en casi todos los movimientos, especialmente en las artes marciales. Consciente de su profunda importancia, se encargó de inventar un ejercicio único que ahora se conoce como la bandera del dragón. Notablemente, la bandera del dragón se ha ganado la reputación de ser uno de los ejercicios para el tronco más exigentes jamás concebidos. Este ejercicio es un testimonio de su compromiso inquebrantable con su destreza física. Abordó su puesta en forma con la máxima seriedad y determinación, sin dejar lugar a la mediocridad. La dificultad de la bandera del dragón subraya el nivel de dedicación e innovación que Bruce Lee aportó a su búsqueda de la excelencia en las artes marciales y el acondicionamiento físico. La técnica se hizo ampliamente conocida a través de la interpretación de Stallone en Rocky IV, pero él la elevó a un nivel completamente nuevo. Redefinió esta práctica equilibrando todo su cuerpo en el borde de un banco, apoyado únicamente en los hombros que tocaban el banco. Mientras tanto, el resto de su cuerpo permanecía impresionantemente horizontal y completamente estable. Este riguroso entrenamiento le transformó en una fuerza formidable que asemejaba sus habilidades a las de un superhombre. Sin duda, uno se lo pensaría 2 veces antes de desafiarle en una pelea, ya que el resultado, sin duda, no estaría a favor del oponente. Últimos días. El último día de su vida comenzó con una nota positiva. La mañana del 20 de julio de 1973, en Hong Kong, la estrella de cine de 32 años se reunió con el actor australiano George Lazenby, conocido por su papel de James Bond en la película de 1969 Al servicio secreto de Su Majestad. El propósito de la reunión era discutir un posible papel para Lazenby en su próxima película Game of Death. Tras su conversación con Lazenby, Lee se reunió con su socio Raymond Chow en su residencia alrededor de las 2. El dúo mantuvo conversaciones sobre la producción de Juego de Muerte hasta las 4. Después, se dirigieron a casa de Betty Ting Pei, actriz taiwanesa y colega de Lee. Allí revisaron detenidamente el guión de la película. Finalmente, Chow se marchó para asistir a una cena programada. Más tarde, Lee se quejó de dolor de cabeza. Esto hizo que Betty le diera Aquagesic,
un medicamento que combinaba aspirina y meprobamato, un fármaco contra la ansiedad. Tras esto, Lee fue a tumbarse en la cama de Betty y, por desgracia, no volvió a levantarse. 2 horas después, Betty intentó despertarlo, pero fue inútil. Entonces se puso en contacto urgentemente con Chow, que estaba en un restaurante. Sin demora, se apresuró a ir a su apartamento e intentó despertar a Lee, pero fue en vano. Preocupados, llamaron a un médico que, durante los 10 minutos siguientes a su llegada, le practicó la reanimación cardiopulmonar. Pero todo fue en vano. Para evitar cualquier posible escándalo, Chow decidió llamar a una ambulancia. Rápidamente, Lee fue trasladado al hospital Queen Elizabeth, que estaba a 25 minutos de distancia. Allí, los profesionales médicos continuaron sus esfuerzos por reanimarlo. Por desgracia, a pesar de sus esfuerzos, los médicos registraron oficialmente la hora de la muerte de Lee a las 11:30. El impacto duradero de una leyenda del cine. En la icónica película Marlowe, de 1969, Bruce Lee mostró sus extraordinarias habilidades en kickboxing y karate, dejando una impresión duradera al demoler una oficina entera con sus rápidos movimientos. Poco después, alcanzó un enorme éxito en Asia con 2 revolucionarias películas, Tung Shan Dai Wan, en 1971, también conocida como Fist of Fury en Estados Unidos o Big Boss, y Jin Hee en Wu. Estas películas no solo cautivaron al público asiático, sino que también tocaron la fibra sensible de los espectadores estadounidenses, impulsándole a nuevas cotas en su carrera. Aprovechando la ola de popularidad, decidió tomar cartas en el asunto y fundó su propia productora. Con una determinación inquebrantable, se adentró en múltiples papeles, coproduciendo, dirigiendo, escribiendo y protagonizando su siguiente aventura cinematográfica, El regreso del dragón. También conocida como Enter the Dragon, en 1973, esta innovadora película supuso su primera colaboración con productoras de Hong Kong y Estados Unidos. Sentó las bases para una sensación mundial. El retorno del dragón alcanzó cotas sin precedentes, convirtiéndole en una estrella de cine internacional, querido y admirado en todo el mundo. Sus electrizantes habilidades en las artes marciales y su magnética presencia en pantalla hipnotizaron a públicos de todas las edades y procedencias, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales. Lamentablemente, la tragedia se cebó con él solo 6 días antes del esperado estreno de El retorno del dragón en Hong Kong. Falleció, dejando tras de sí un legado que resonaría para siempre en el mundo del cine. Su prematura partida dejó a los aficionados de luto por la pérdida de un auténtico talento, un verdadero maestro de las artes marciales y una figura inspiradora que desafió los estereotipos raciales en Hollywood. A pesar de su prematura muerte, su influencia en el mundo del cine y de las artes marciales ha perdurado a lo largo de las décadas. Rutina de entrenamiento de Bruce Lee. Si crees que tienes lo que hay que tener para entrenar como el legendario Bruce Lee, piénsalo otra vez. El hombre era una máquina, y su rutina de entrenamiento no era ninguna broma. En primer lugar, hablemos de las ganancias de músculo magro. La rutina típica de Bruce Lee incluía 3 series de sentadillas con barra para 10 repeticiones, 4 series de extensión de tríceps tumbado para 6 repeticiones, 4 series de curls inclinados con mancuernas para 6 repeticiones, 4 series de curls de concentración para 6 repeticiones, 3 series de flexiones con peso para 6 repeticiones, 3 series de curl con barra durante 8 repeticiones, 3 series de extensión de tríceps por encima de la cabeza de 6 a 8 repeticiones, 4 series de rotaciones con mancuernas, tantas como puedas o hasta el fallo, una serie de curl de muñeca sentado, tantas como puedas, 4 series de curl de muñeca invertido y una serie de abdominales durante 12 repeticiones. Solo leer esto ya hace sudar la gota gorda. Según la esposa de Bruce Lee, Linda Lee Cadwell, estos entrenamientos eran una parte clave de su rutina. Bruce también hacía un entrenamiento corporal total, que se derivó de sus notas y fue organizado por su hija, Shannon Lee. Este entrenamiento de cuerpo completo incluye separaciones alternas, carrera en el sitio, sentadillas con salto, círculos con los hombros, patadas altas, flexiones con pulso, flexiones laterales, abdominales Abi,
y elevaciones de piernas colgantes. Y no olvidemos que Bruce Lee también era conocido por ser un golpeador especialmente fuerte. Por algo era una leyenda de las artes marciales. Pero hay un entrenamiento que nos perdimos. Sacos de arena, sidekick y puñetazo de 1 pulgada. Echemos un vistazo más de cerca a otros fascinantes registros de las increíbles habilidades de Bruce Lee. El renombrado artista marcial logró hazañas notables. Fue el único ser humano conocido que rompió un saco de arena de 40 kilos con un sidekick, mostrando su increíble fuerza. Utilizando nunchakus, generaba una asombrosa fuerza de 725. Su velocidad de golpeo era realmente extraordinaria. Podía lanzar 9 puñetazos en solo 1 segundo, y su famoso puñetazo de 1 pulgada tenía el poder de enviar a un oponente de 75 kilos volando a 6 metros de distancia. Sorprendentemente, su fuerza de golpeo era de 158 kilos, igual a la del famoso campeón de boxeo Muhammad Ali, que pesaba el doble que Bruce Lee, 117 kilos. En cuanto a la velocidad de sus patadas, Lee era igualmente impresionante. Podía ejecutar 6 patadas en un solo segundo. Su movimiento característico, el skip sidekick, era tan potente que podía propulsar hacia el cielo a una persona de 90 kilos que llevara una armadura de protección. En una ocasión, propinó una patada a una persona de 90 kilos que voló a una distancia asombrosa de 20 metros. Cuando se trataba de resistencia física, era igualmente excepcional. Según los datos disponibles, podía hacer unas 1500 flexiones con las 2 manos a la vez. Con una mano podía hacer 400 flexiones y con 2 dedos 200 flexiones. Sorprendentemente, llegó a hacer 100 flexiones con un solo pulgar. ¿Por qué nadie puede repetir estos dos? Bruce Lee golpea. Lee, ¿bebía demasiada agua? Una de las citas filosóficas más conocidas de Bruce Lee es "Be water, my friend", sé agua, amigo mío. Irónicamente, una teoría que rodea su fallecimiento relaciona su muerte con la misma sustancia de la que hablaba el agua. Un artículo publicado en la edición de diciembre de 2022 de la revista clínica Kidney Journal analizaba las diversas teorías que rodean la causa del fallecimiento de Lee. El artículo postulaba que su edema cerebral fatal podría haber sido precipitado por una condición conocida como hiponatremia. ¿Qué es exactamente la hiponatremia? Esencialmente se refiere a un estado en el que los niveles de sodio en sangre caen por debajo del rango normal, alterando así el equilibrio electrolítico del cuerpo. El estudio, realizado por un grupo de profesionales médicos de la Universidad Autónoma de Madrid, España, sugiere que Lee podría haber consumido inadvertidamente una cantidad excesiva de agua. Esta ingesta excesiva podría haber provocado una dilución de sodio en su torrente sanguíneo, perjudicando su capacidad para expulsar el exceso de agua y mantener un equilibrio hídrico saludable. Curiosamente, los investigadores destacan que el volumen de agua que Bruce Lee consumió el día de su fallecimiento no suele ser suficiente para inducir hiponatremia en una persona con hábitos normales. Sin embargo, el estudio llama la atención sobre los indicios que sugieren una predisposición de Lee a padecer la enfermedad debido a ciertos factores relacionados con su estilo de vida. Examinando más de cerca el estilo de vida de Lee, los investigadores pudieron identificar una serie de comportamientos que lo ponían en riesgo de sufrir hiponatremia. Sus elecciones dietéticas, muy dependientes del alcohol y los zumos, contribuyeron a lo que el estudio denominó una ingesta crónica de líquidos. Además, el consumo de marihuana de Lee y su consumo de varias drogas, algunas de las cuales afectan a la capacidad del riñón para expulsar el exceso de líquidos, agravaron aún más su vulnerabilidad a la enfermedad. Curiosamente, los síntomas que presentaba Lee antes de morir coincidían con las manifestaciones documentadas de casos mortales de hiponatremia. Teniendo en cuenta estos datos, cabe preguntarse si un exceso de agua pudo desempeñar un papel en la prematura muerte de Bruce Lee. La hipótesis nos incita a pensar en cómo nuestras decisiones cotidianas pueden afectar a nuestra salud de formas que quizá no reconozcamos inmediatamente. La leyenda icónica tras el puñetazo que conmocionó al mundo. Bruce Lee tiene un legado perdurable como pionero de las artes marciales mixtas y primer actor chino que dejó huella en Hollywood.
Si no está seguro de su estatus como uno de los mejores artistas marciales de la historia, sus impresionantes y formidables técnicas deberían disipar cualquier duda. Sus movimientos característicos, como el puñetazo de 1 pulgada, la bofetada de serpiente, los nunchakus, la maestría, las patadas dominantes, el puñetazo de tuerca, la flexión de 2 dedos y otros más, son algo que no querrá experimentar de primera mano. Su extraordinaria fuerza y destreza siempre han brillado con luz propia desde que atrajo por primera vez la atención del público. Numerosos luchadores de alto nivel, desde la década de 1960 hasta la actualidad, se han deshecho en elogios hacia él como prueba de sus excepcionales habilidades. Este reconocimiento es bien merecido y se basa en logros concretos. Profundizar en la vida del famoso personaje, cuyo apodo chino era Lee Jong-fen, revela una historia fascinante. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, Estados Unidos. Sin embargo, pasó sus años de formación en Hong Kong, donde finalmente falleció. El 20 de julio de 1973, Lee saltó a la fama como actor de cine nacido en Estados Unidos y aclamado por su dominio de las artes marciales, que exhibió en sus icónicas películas que alcanzaron una inmensa popularidad durante la década de 1970. Las raíces de la relación de Lee con el mundo del espectáculo se remontan a su padre, cantante de ópera y actor a tiempo parcial. Este contacto familiar le empujó al mundo de la interpretación desde muy joven. De niño, dejó su huella en el cine, a menudo en papeles de joven rebelde o callejero. Sin embargo, este periodo de su vida se vio empañado por el acoso escolar, lo que le llevó a aprender Kung Fu para defenderse. Al mismo tiempo, tomó clases de baile, perfeccionando su juego de pies y su equilibrio. La lucha de Lee por la justicia. Bruce Lee, el legendario artista marcial, se vio envuelto en una lucha por la justicia en el barrio chino de Oakland en 1964. Había mucho en juego, la tensión era palpable. ¿Y el resultado? Bueno, digamos que fue un desenlace que pasaría a la historia como poco menos que legendario. Todo empezó con un controvertido combate privado entre Lee y Wong Jackman, un alumno directo de Ma Qingfeng. Wang no era un oponente ordinario. Era conocido por su dominio de Xin Yi Quan, Shaolin del Norte y Tai Chi. No se trataba de una pelea común en el patio de la escuela. El telón de fondo de este épico enfrentamiento fue una demanda de la comunidad china para que Lee dejara de enseñar a los no chinos. Pero siendo el rebelde que era, Lee se negó a cumplir. Así que el escenario estaba listo y los términos del enfrentamiento eran simples. Si Lee perdía, tendría que cerrar su escuela. Pero si salía victorioso, sería libre de enseñar a cualquier otra persona. Ahora, dependiendo de a quién se le pregunte, los detalles de la pelea varían. Lee afirmó que la comunidad china le había dado un ultimátum, mientras que Wong lo negó, afirmando que desafió a Lee después de oírle presumir de sus habilidades. Es un caso clásico de «él dijo». Entre los testigos del combate se encontraban Cadwell, James Lee y William Chen, profesor de Tai Chi. Según Wong y Chen, el combate duró unos inusuales 2025 minutos. Más que la mayoría de los combates de boxeo. La versión de los hechos de Wong es cinematográfica. Afirma que esperaba un combate serio pero educado, pero se encontró con un ataque totalmente agresivo por parte de Lee. Y por si fuera poco, afirma que Lee intentó sacarle los ojos con un apretón de manos, en un movimiento sacado directamente de una película de Kung Fu. Wong se abstuvo de utilizar la fuerza letal contra Lee, optando en su lugar por unos gemelos ilegales escondidos en sus mangas. Al final, los detalles de la pelea están envueltos en la controversia, lo que hace que muchos se pregunten si alguna vez se sabrá toda la verdad. Según el libro de Michael Dorgan de 1980, Bruce Lee's Toughest Fight, el combate más duro de Bruce Lee, el enfrentamiento en cuestión terminó debido a que Lee estaba inusualmente agotado. Más que una clara victoria por parte de cualquiera de los dos combatientes, esta versión de los hechos sugiere un resultado menos que definitivo, dejando espacio para el escepticismo y el debate. Por otra parte, Bruce Lee, su esposa Linda Lee Cadwell y James Jim Lee ofrecen un relato totalmente opuesto. Según sus relatos, el combate fue breve pero intenso,
duró apenas 3 minutos y el triunfo fue rotundo para Lee. Caldwell recuerda vívidamente la naturaleza desenfrenada del enfrentamiento, afirmando que Bruce derribó rápidamente a su adversario y le exigió que se rindiera, a lo que éste accedió sin demora. Los testimonios contradictorios y la falta de una resolución definitiva solo han servido para aumentar la mística que rodea al enigmático combate de Bruce Lee. Nos vemos en el próximo video.